¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la resolución del final tomado hoy en algoritmos y estructura de datos, final del 29/7/2016. Otra vez estamos con el mismo tema del llamado anterior, que son las selecciones de consejeros universitarios. Esta vez cambiamos la estructura de datos que les requerimos. Vamos a ver de qué se trata. Los temas evaluados son abstracción y estructura de datos enlazadas. Esta vez vamos a trabajar con estructuras enlazadas de datos. El contexto del problema, como en el anterior, la UTN realiza las selecciones para elegir representantes de los distintos claustros, docentes, graduados y estudiantes. Usted es parte del equipo que desarrolla el sistema del certamen de asignación de cargos para el Departamento de Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional. Para asignar los cargos de representación proporcional se utiliza el sistema DONT, el cual consiste en dividir los votos totales recibidos por cada partido, primero por 1, por 2, por 3, por 4, hasta la cantidad de cargos que se otorgan, en el caso de los docentes que son 5 cargos. Por ejemplo, lo decimos aquí, el claustro docente otorga 5 cargos de consejeros departamentales y se presentan 3 listas, cada una con 5 candidatos. Luego de la votación se contabiliza que la lista 1 obtiene, por ejemplo, 50 votos, la lista 2 25 y la lista 3 15. Digamos, la lista 1 que tiene 50 votos, la lista 2 35 y la lista 3 que tiene 15, tiene candidato 1 a todas estas personas aquí, la lista 2 a todas estas personas y la lista 3 a estas personas. Para realizar las divisiones sucesivas, si es 50, el primero se divide por 1, 50, el segundo por 2, 25, 16, por 3, por 4, por 5. Lo mismo con el otro, 35, dividido 2, 3, 4 y 5. Lo mismo por el otro, 15, dividido 2, 3, 4 y 5. Para asignar cargos a cada una de las listas mediante la determinación de los 5 mayores cocientes y facilitar el seguimiento, se marcan en la grilla anterior. De esta forma, la lista 1 obtiene los cargos, 3 cargos, la lista 2 obtiene 2 cargos y la lista 3 ninguno de los cargos. Es decir, fíjense, mayor promedio es 50, entra seguro. El que le sigue es 35, también entra. El que le sigue es 25, también entra. Le sigue 17, le sigue 16. Cubiertos los 5 cargos, ya no entra ningún candidato más. Por lo cual, la lista 1 ingresan 3 de los candidatos, los que están aquí, la lista 2 de los candidatos y la lista 3 ninguno de los candidatos. Lo que se pide es construir una función que determine los 5 consejeros de claustro docente para una selección con 3 listas según el método DONT. Los datos son la cantidad de votos y los candidatos de cada una de las 3 listas. El resultado son los nombres de los candidatos electos, agrupados por lista. La lista 1, pues la lista 2 y la lista 3. En el caso, los datos se reciben en un arreglo pasado por parámetro de entrada de tipo lista. Es decir, las estructuras de datos que nosotros damos son, para la lista enlazada, el nodo con string con el nombre del candidato. Y un registro para la lista de los electores, donde tenemos la cantidad de votos de cada una de las listas y un puntero al nodo de cada uno de los candidatos. Lista acá no refiere a la estructura de datos, sino refiere al concepto del problema, es decir, la lista de candidatos, ¿no? Los datos se reciben por votos, un parámetro de entrada, es decir, hay un parámetro de entrada que se llama votos, que es un arreglo de tipo lista. Es un parámetro de entrada que se llama votos, que es un vector de registros, donde tenemos la cantidad de votos de esa lista y el puntero a cada uno de los 5 candidatos de esa lista. Los resultados se devuelven por electos. Electos es un parámetro de salida, es un vector. Electos es un vector que tiene los nombres de cada uno de los candidatos electos. Un parámetro de salida de tipo nodo, es decir, un vector de tipo nodo, con punteros a nodo con cada uno de los candidatos electos. En ambos casos, cada posición del arreglo corresponde a cada una de las listas, es decir, la primera posición la lista 1, en la segunda posición la lista 2 y en la tercera posición la lista 3. En el caso de los electos, si la lista no tiene ningún ganador, electos, desde luego que el puntero es nulo. Bien, se pide codificar el prototipo de la función que asigne los cargos que resuelve el problema planteado y codificar o diagramar la función asignar cargo, descrita en el punto 1. Le damos una ayuda para construir esto, le sugerimos hacer una estructura auxiliar. Claro, porque ustedes fíjense que tiene los votos totales, pero no tienen los votos de cada uno de los candidatos. Los votos de cada uno de los candidatos tendrá que hacer las divisiones y contenerlo. Para eso le proponemos una estructura auxiliar. ¿Cuáles son las estructuras que disponemos? Disponemos de una estructura que es un vector
votos de lista, ¿no? Lista que era un registro, donde tenemos cada uno de los votos de esa lista y un puntero a los candidatos de esa lista. Vector de tipo lista con los candidatos, lista votos se llama. Votos es un entero y candidatos es un puntero al nombre de cada uno de los candidatos propuestos. Hay otro vector que se llama electos, que es el parámetro de salida, que tiene un puntero al nodo con cada uno de los candidatos electos de cada lista. En el caso del primero tendrá 3, ¿no? 3 candidatos, en el caso del segundo 2, y en el caso del tercero será nulo porque en el caso del ejemplo no tiene ninguno. Recuerdo aquí las estructuras dadas, la estructura nodo, string nombre y el siguiente, solamente el nombre del candidato. Para listas enlazadas de string también puedo usar char asterisco, ¿no? Como usamos nosotros habitualmente. Y extract lista es el registro, lista de candidatos, donde tenemos el total de los votos de cada una de las listas y el puntero a los nodos de candidato. Bueno, para pensar en una estructura auxiliar, estoy pensando en una estructura también, un vector de puntero, donde tenga el promedio y el nombre del candidato de cada uno de los candidatos, cómo se llama y cuál es el promedio, para poder calcular el promedio mejor. Así que una estructura tipo info, que tiene el promedio y el candidato, y una estructura de un vector auxiliar, este vector auxiliar, que tiene un tipo info en la información y el siguiente, para obtener los datos del siguiente candidato. Auxiliar entonces es vector entonces es un vector de punteros de auxiliar. Auxiliar es este tipo de dato, y lo inicializamos en null, las 3 posiciones en null. Bien, recorremos, para cargar estos datos de este vector tenemos que poner el candidato y el promedio. Estos datos lo obtenemos en este vector, el candidato lo tenemos en forma directa y el promedio tenemos que hacer, el candidato lo tenemos en la lista y el promedio tenemos que hacer este dato del vector dividido 1, 2, 3, 4 y 5 para cada uno de los candidatos. Entonces vamos a recorrer cada una de las listas, un ciclo de repetición for para recorrer cada una de las listas. Obtenemos en un puntero auxiliar la dirección de memoria del primer nodo de la lista de votos. Recuerden que esta es la lista de votos. Obtenemos en un puntero auxiliar, para recorrer con un puntero auxiliar, y de cada uno de esos elementos empezamos a recorrer cada uno de los 5 candidatos que tiene esa lista. Bueno, el valor del candidato lo obtenemos del nombre de Q, este puntero que venimos recorriendo, que tenemos el nombre. Y el promedio lo obtenemos en el vector de votos, sub i, el que estamos nosotros analizando ahora, dividido, bueno, estamos recorriendo, fíjense, entre 0 y 5 para cada uno de los candidatos, entre 0 y 4 en realidad, ¿no? El primero tenemos que dividir por 1, el segundo por 2, por 3, por 4 y por 5. Bueno, lo dividimos por j más 1, para evitar la división por 0 y para que la última división sea una división por 5. Insertamos al final vector sub i y el valor. En vector sub i es el vector auxiliar, y valor es lo que guardamos, el candidato con el nombre del candidato y el promedio con la división que se corresponde para seguir el método que estamos nosotros analizando. Ya tenemos en vector todos los candidatos con los votos en cada uno de los candidatos. En cada uno de los nodos tenemos también los votos del candidato. Recuerden que tenemos estas dos cositas, ¿no? El promedio con los votos del candidato y el nombre del candidato. Ahora tenemos que buscar cuál es el que tenemos que poner. ¿Cuántos tenemos que poner? 5. Bueno, hacemos un ciclo de repetición for por cada uno de los 5 cargos que vamos a otorgar. Obtenemos el mayor. El mayor suponemos que está en la primera posición, en promedio de la primera posición. Bueno, y recorremos las posiciones del vector, que son 3 posiciones posibles del vector. Si alguna de las posiciones del vector reemplaza a este mayor, bueno, tenemos un nuevo mayor. Tenemos que tener el mayor y la posición del mayor, digamos a esta altura. Buscar un mayor, ustedes saben bien. Bueno, insertamos en la lista de electos el candidato mayor, que obtuvimos el mayor en la posición, acá me equivoqué, la posición es post,
La posición es post, ahora la voy a corregir. La lista sub y la posición post, que encontramos la posición del mayor, y sacamos ese nodo para encontrar luego el siguiente mayor. ¿Cuántas veces? 5 veces. Bueno, insisto, acá hay un pequeño error, es sub post, lo voy a corregir en el PDF. Y con esto se termina el problema. Disculpen el error, y voy a dejar modificado en el PDF este error. Muchísimas gracias.